El viento aullaba como una bestia herida, azotando el abrigo de Ethan Woke, mientras se abría paso entre la nieve hasta las rodillas. Su respiración salía entrecortada, vaporizándose al instante en el gélido aire nocturno. La tormenta se había tragado el mundo entero, dejando solo una interminable extensión blanca. Cada paso era una batalla, el viento gélido le arañaba la cara, entumeciendo sus dedos incluso a través de los guantes. Sus botas se hundían más con cada movimiento. El cansancio se le metía en los huesos. Había calculado mal la furia de la tormenta. Si no regresaba pronto, podría no llegar a casa. Ethan se ajustó el abrigo con más fuerza, le temblaban los dedos, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Un dolor que se negaba a desaparecer. Había pasado un año largo, y vacío desde que Max, su Golden Retriever, exhaló su último aliento en sus brazos. El recuerdo aún lo atormentaba, el gemido silencioso. El peso de la pérdida, se había prometido a sí mismo que no volvería a sufrir ese dolor. Perder a Max casi lo destrozó. Ya no tenía espacio para el apego justo cuando se dio la vuelta. Para irse, un destello de movimiento llamó su atención, una forma oscura apenas visible contra la furia de la tormenta. Ethan se quedó paralizado, entrecerrando los ojos ante la nieve cegadora. Se le aceleró el pulso. ¿Era solo un efecto de la luz? ¿Una sombra proyectada por la tormenta? Entonces lo volvió a ver, pequeño, inmóvil, medio enterrado cerca del desolado camino. Algo dentro de él se retorció. Esto no era una sombra. Era algo real. Sus instintos le gritaban que lo ignorara, que siguiera adelante. Pero sus pies lo impulsaron hacia adelante antes de que su mente pudiera discutir. De rodillas, Ethan apartó la nieve con la mano temblorosa al rozar algo tibio, apenas. Un perro. Un pastor alemán, con el cuerpo inmóvil y el pelaje enmarañado por el hielo, presionó sus dedos contra el costado. Un latido, débil, pero presente. La respiración del perro era entrecortada y superficial. Apenas se aferraba a la vida. Ethan dudó, con el peso de una decisión sobre su pecho. Había jurado no volver a abrir su corazón. Pero al mirar a la frágil criatura que tenía delante, vio algo familiar. Los últimos momentos de Max pasaron por su mente antes de que pudiera pensar, antes de que la lógica pudiera detenerlo. Estaba levantando al perro en sus brazos, acunando su cuerpo helado contra su pecho. Al volverse hacia casa, se preparó para lo que viniera después. Ethan se arrodilló junto al perro. Sus dedos enguantados temblaban al extender la mano. La tormenta aullaba a su alrededor, ahogando casi todo sonido, salvo un débil gemido, apenas audible, pero allí estaba. Una súplica débil y desesperada contra el frío implacable. Respiró con dificultad. El cuerpo del perro estaba flácido, su pelaje rígido por la escarcha. Pero ese pequeño sonido significaba que seguía vivo, seguía luchando. Ethan tragó saliva con dificultad. En esta tormenta, solo y medio enterrado en la nieve, ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir? Por un instante, Ethan no pudo moverse. La imagen de Max, su Golden Retriever, cruzó su mente, su fiel compañero, el que había perdido hacía un año. El dolor lo golpeó como un cuchillo en el pecho, agudo e implacable. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a sufrir ese dolor. Nunca encariñarse. Apretó la mandíbula. Esta no era su lucha. La tormenta seguiría su curso. Y él no tenía la obligación de intervenir. Sin embargo, sus pies se negaban a moverse. Ethan exhaló bruscamente. Su aliento se convirtió en niebla en el aire gélido. Cada pensamiento lógico le decía que se marchara. Esta no era su responsabilidad. Si se hacía cargo de este perro, tendría que verlo sufrir. Tal vez incluso morir. ¿Podría soportarlo otra vez? Apretó los puños. Pero al mirar el frágil cuerpo ante él, con las costillas apenas elevándose con cada respiración superficial, algo en su interior cambió. Le habían dado la oportunidad de salvar una vida. ¿Cómo podía ignorarla? Con un silencioso suspiro de resignación, Ethan se desabrochó el grueso abrigo y envolvió con cuidado al tembloroso animal, en cuanto sus brazos rodearon su frágil cuerpo. Sintió una profunda conmoción en el pecho, algo que llevaba tiempo enterrado bajo el dolor. El perro emitió otro suave gemido, apretándose débilmente contra él, buscando instintivamente calor. Esa pequeña confianza rota destrozó cualquier resistencia, preparándose para el viento. Ethan se puso de pie, apretando al perro contra su pecho. La nieve le azotaba la cara, clavándose en la piel mientras avanzaba con dificultad. Cada paso era una batalla. El peso del perro en sus brazos se hacía más pesado a cada instante. La ventisca no tenía piedad, pero Ethan apenas la notaba. Podía sentir la respiración superficial del perro contra su pecho, frágil y desigual. No lo dejaría morir. No allí, no solo. Apretó su agarre y siguió adelante. Su cabaña seguía siendo una luz distante y vacilante en la tormenta. La puerta se cerró de golpe tras él, acallando el rugido del viento. El calor de la cabaña lo invadió al instante. Un marcado contraste con el gélido mundo exterior.
Corrió hacia la chimenea y acostó con cuidado al perro sobre una manta gruesa cerca de las llamas crepitantes. Respiraba con dificultad. Su cuerpo aún estaba rígido por el frío. Ethan se arrodilló junto a él, frotándole el pelaje para calentarlo. No tenía ni idea de si sobreviviría la noche, pero por razones que no podía explicar. Se negaba a separarse de él. Las horas transcurrieron en silencio, interrumpidas solo por el crepitar del fuego y la respiración entrecortada del perro. Ethan se sentó cerca, observando, esperando. De vez en cuando, ajustaba la manta, comprobaba si había alguna mejoría. Cualquier cosa para asegurarse de que no había llegado demasiado tarde. Mientras el cansancio lo abrumaba, un pensamiento se asentó en su mente. Había pasado tanto tiempo huyendo de los apegos. Pero esta noche no estaba solo, y por primera vez en mucho tiempo no quería estarlo. Sombra yacía inmóvil cerca del fuego crepitante, su respiración superficial apenas se percibía contra su pecho agitado. Ethan se arrodilló a su lado. Mojó un trapo en un cuenco de agua tibia y lo presionó suavemente contra las patas congeladas del perro. Sombra se estremeció al contacto, pero no se resistió. Apenas aguantas, murmuró Ethan, con la voz más suave de lo que pretendía. Tomó un pequeño tazón de caldo y lo acercó a la nariz de Sombra. El cuerpo del perro se tensó. Sus ojos apagados brillaron con vacilación. Anda, amigo. Solo un sorbo, el olor debió haberle removido el corazón, porque, tras una larga pausa, Sombra lamió débilmente el líquido. Ethan exhaló aliviado, viendo al perro probarlo lentamente. No era mucho, pero suficiente. La batalla no había terminado, pero por primera vez, Ethan sintió que tenían una oportunidad. Pasaron los días, y aunque la fuerza de Sombra seguía siendo frágil, algo había cambiado. Ya no era solo la criatura casi inerte que Ethan había encontrado en la nieve. Ethan lo observó desde el otro lado de la cabaña, estudiando la forma en que el perro se demoraba en la tenue luz, sin retirarse nunca del todo a la oscuridad, pero sin avanzar nunca hacia el calor. Eres como una sombra, reflexionó Ethan en voz alta. Probando la palabra, el nombre le pareció adecuado. Las orejas de Sombra se movieron levemente ante el sonido. Ethan lo interpretó como una señal. Sombra repitió con seguridad, sí, te queda bien. Por primera vez, el perro no se inmutó cuando Ethan se acercó. La distancia entre ellos, antes infranqueable, comenzaba a acortarse. La confianza no se forja de la noche a la mañana. Ethan lo sabía, pero también reconocía el progreso cuando lo veía. Al principio, fue solo un coletazo de Sombra, un movimiento vacilante, casi imperceptible. Luego vino una breve mirada, un instante en que sus ojos se cruzaron antes de que el perro apartara la mirada rápidamente de una mañana. Ethan despertó y vio que Sombra ya no estaba acurrucado en el rincón más alejado de la cabaña. En cambio, estaba a unos metros más cerca, tumbado junto a la chimenea, disfrutando del calor. Ethan sonrió. No dijo nada, no intentó presionar. En cambio, dejó que el silencio hablara por sí solo, permitiendo que Sombra avanzara a su propio ritmo. Esa noche, cuando Ethan dejó un plato nuevo de comida, Shadow dio un paso hacia adelante, no solo hacia el plato, sino hacia el pequeñas victorias. Pero victorias al fin y al cabo. Ethan no había hablado de Max en años, pero mientras estaba sentado en el sofá desgastado, observando a Sombra lamer con cautela su comida, las palabras surgieron, sin que nadie las pidiera. ¿Me recuerdas a él, sabes?, dijo en voz baja. Las orejas de Shadow se levantaron, aunque no levantó la vista. Max era mi mejor amigo. Lo encontré cuando era solo un cachorro. Crecimos juntos. La voz de Ethan se quebró un poco, pero siguió adelante. Siempre estuvo ahí, siempre leal. Exhaló, mirando el fuego. Lo perdí hace 2 años. Nunca pensé que, negó con la cabeza. No pensé que volvería a hacer esto. Sombra no se acercó. No ofreció ninguna reacción milagrosa, pero escuchó. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Ethan podía verlo ahora, como Sombra se estremecía ante movimientos repentinos. Como retrocedía cuando el viento aullaba demasiado fuerte. Lo habían abandonado, dejado a su suerte en las condiciones más duras. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí fuera, preguntó Ethan en voz baja, arrodillándose a su lado. Sombra se tensó, pero no se apartó. Pasó una mano con cuidado por las costillas del perro, sintiendo los huesos afilados debajo. Desnutrido, abandonado, alguien le había fallado. Ethan apretó la mandíbula. Una ira familiar le subía al pecho. Ninguna criatura merecía esto, pero Sombra ya no estaba solo. No si Ethan tenía algo que ver. El primer trueno hizo que Sombra saliera disparada debajo de la mesa de madera, con su cuerpo temblando violentamente. Ethan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la tormenta azotara afuera, golpeando con fuerza las paredes de la cabaña. Se agachó y miró debajo de la mesa. Oye, no pasa nada, dijo con dulzura. Sombra se apretó contra la esquina, con los ojos abiertos por el miedo. La visión casi destrozó a Ethan.
reconoció ese miedo, el miedo profundo. El que contaba una historia de dolor pasado. No voy a hacerte daño, murmuró Ethan, y nadie más lo hará. Sombra no se movió. Aún no le creía, Ethan no lo forzó. Simplemente se sentó allí. Esperando, él no iba a ninguna parte, la tormenta azotó el lugar durante horas, pero Ethan no se movió de su lugar cerca de la mesa. Sabía que Sombra necesitaba tiempo, en un momento dado, extendió la mano con la palma hacia arriba, dejándola allí como una ofrenda, sin movimientos bruscos, sin presión. Solo una presencia silenciosa. Pasaron los minutos. Entonces, con cautela, Sombra avanzó lentamente. Su nariz rozó los dedos de Ethan antes de retirarse. Una prueba. Una pregunta. Ethan se quedó quieto. Cuando estés listo. Susurró. Sombra dudó, pero no se apartó del todo. Se había llegado a un acuerdo tácito. Esa noche, Ethan se sentó en el sofá, mirando el fuego parpadeante. El peso de los recuerdos lo oprimía. La soledad que había cargado durante tanto tiempo. Entonces ocurrió algo inesperado. Un peso suave y tentativo se posó en su pierna. Ethan bajó la vista y vio a Sombra con la cabeza apoyada en su regazo. El perro no lo miró, no buscó consuelo. Simplemente se quedó. Ethan tragó saliva con dificultad, parpadeando ante la repentina opresión en el pecho. Lentamente, colocó una mano sobre la cabeza de Sombra, sintiendo el calor de la vida bajo las yemas de sus dedos. Por primera vez en años. La cabina no se sentía vacía, los días se convirtieron en semanas y la cabaña cambió. La risa, antes ausente, regresó en pequeñas carcajadas mientras Sombra perseguía los copos de nieve que caían afuera. El silencio, antes sofocante, ahora se sentía apacible en la tranquila compañía que compartían. Ethan se sorprendió a sí mismo, hablando más sobre Max, sobre el pasado, sobre cosas que creía haber enterrado, y Sombra escuchó. Una noche, mientras Ethan se servía café, Shadow se acercó trotando y le dio un codazo en la mano. Un recordatorio silencioso. Esto ya no era solo una cabaña, era un hogar. Ethan estaba apilando leña afuera cuando oyó el crujido de neumáticos contra la grava. Una camioneta negra se detuvo con el motor rugiendo como un depredador a punto de atacar. Sombra, tumbado junto al porche, levantó la cabeza, aplanando las orejas. Un hombre alto y de hombros anchos salió. Sus botas golpearon el suelo con un fuerte golpe, su rostro marcado por la dureza propia de años de crueldad. Sombra se tensó. Su cuerpo rígido. Derek Colleg. Ethan no necesitaba presentación. La presencia del hombre le provocó escalofríos. Y Sombra, que había llegado desde tan lejos, volvió a temblar. Los labios de Derek se curvaron en una sonrisa burlona. Me costó un poco encontrarlo, murmuró, con la mirada fría fija en Sombra. Pero siempre me quedo con lo mío. Ethan se interpuso instintivamente entre ellos. No es tuyo, dijo con firmeza. Derek soltó una risita sin humor. Oh, pero lo es. Solía ser mi mejor criador. Buen linaje. Fuerte hasta que huyó como un cobarde. Su voz destilaba desprecio. Ese chucho me pertenece. La cola de Sombra estaba recogida y su cuerpo rígido. Derek dio un paso lento hacia adelante, con los dedos curvados a los costados. No sabes de lo que hablas, respondió Ethan, apretando la mandíbula. No es una propiedad. Es familia. Derek se burló. ¿Familia? Es una gran inversión. Y lo quiero de vuelta. Ethan sintió que se le aceleraba el pulso, pero no vaciló. Lo abandonaste. Dijo con voz tranquila pero firme. Lo dejaste morir. En el frío. Tienes cicatrices por tu culpa. Los ojos de Derek se oscurecieron. No es asunto tuyo. Ya está. Ethan se plantó, apretando los puños. Sombra se apretó contra su pierna, sin temblar. Pero observando atentamente a Derek. Por un instante, los dos hombres se miraron fijamente, la tensión se apoderó de ellos. La sonrisa de Derek se desvaneció. Apretó la mandíbula. No querrás convertirme en tu enemigo, muchacho. Derek dio otro paso al frente. Voy a llevar esto a juicio. Dijo con desdén. Tiene papeles. ¿Crees que un solitario fracasado en una cabaña puede quedarse con lo que legalmente es mío? A Ethan le latía con fuerza el corazón. Pero se mantuvo firme. Adelante. Veamos qué opina la ley sobre una operación de cría ilegal. La expresión de Derek se retorció de furia. En un instante. Extendió la mano y agarró el cuello de Sombra. Sombra gritó, apartándose bruscamente. Ethan se abalanzó sobre él, apartando el brazo de Derek. Quítale las manos de encima. El rostro de Derek se contorsionó de rabia. Estás cometiendo un error. Antes de que Derek pudiera hacer otro movimiento, un gruñido profundo y gutural retumbó del pecho de Sombra. El perro, que antes se encogía ante cualquier sonido, ahora se erguía. Sus labios se curvaron, revelando unos dientes afilados. Derek, dudó. Sombra no se acobardó. Sus ojos ámbar ardían con algo que Derek nunca antes había visto en él. Desafío. Ethan no tuvo que decir ni una palabra.
Sombra ya no era la criatura rota que Derek había desechado. Había encontrado su fuerza. Derek levantó las manos fingiendo rendición, pero sus ojos brillaban con malicia. ¿Crees que te protegerá para siempre? Derek hizo un último movimiento desesperado, abalanzándose hacia Sombra. Pero esta vez, el perro no se inmutó. Lo esquivó, chasqueando las mandíbulas a escasos centímetros del brazo de Derek. Una advertencia. Ethan dio un paso adelante con voz aguda. Vete, ya. La respiración de Derek se entrecortaba, agitada y furiosa, pero dudó. Había perdido el control, y lo sabía. Sombra ya no era suya. Nunca lo había sido por primera vez. Derek lo vio, Shadow ya no le tenía miedo. Ethan sacó su teléfono. Llamaré al sheriff, dijo. Con el pulgar ya presionando el número, los ojos de Derek brillaron con algo cercano al pánico. Sabía lo que sucedería si indagaban en su pasado, su criadero, los perros que había abandonado, los que no habían tenido tanta suerte como Sombra. Ethan no apartó la mirada. Ya terminaste. Derek, el sonido de las sirenas a lo lejos lo selló. Derek apretó los puños y le tembló la mandíbula. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó furioso a su camioneta. Los neumáticos giraban contra la tierra. Levantando polvo mientras aceleraba hacia la noche, Ethan exhaló la tensión. Desapareció de sus hombros. Sombra estaba a su lado, con la cola quieta y las orejas erguidas. Como para asegurarse de que el peligro había pasado, «Se ha ido», murmuró Ethan, con la mano apoyada en la espalda de Sombra. Y no volverá jamás. La tormenta había pasado, pero algo más profundo había cambiado. Sombra, el perro tembloroso y abandonado que Ethan había encontrado en la nieve. Ahora permanecía firme a su lado. Ethan se arrodilló y pasó una mano por el espeso pelaje de Sombra. «Eres libre», susurró, esta vez para siempre. Shadow sostuvo su mirada y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Se inclinó y presionó su cabeza contra el pecho de Ethan. Un agradecimiento silencioso. Una promesa silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos estaba solo. Las luces rojas y azules parpadeantes proyectaban sombras inquietantes sobre la cabaña, mientras los agentes se llevaban a Derek. Sus protestas ahogadas por los ladridos de los vehículos de rescate. Ethan se mantuvo firme, observando cómo la justicia finalmente alcanzaba al hombre que había atormentado tantas vidas inocentes. Shadow estaba sentado a su lado, con el oído alerta, pero no había miedo en sus ojos. Solo un alivio silencioso. Las autoridades no perdieron tiempo en cerrar el criadero de Derek, descubriendo un horror que Ethan deseaba no haber visto. Perros desnutridos, encadenados y olvidados finalmente fueron liberados. Su sufrimiento llegó a su fin, mientras Derek desaparecía en la parte trasera del coche patrulla. Ethan sintió que el peso del pasado comenzaba a desaparecer. Una semana después, Ethan estaba sentado en el refugio local con pluma en mano, mirando fijamente los papeles de adopción. La mujer al otro lado del mostrador sonrió cálidamente. «Es tuyo, oficialmente». Ethan exhaló una sonrisa que interrumpió la seriedad de su rostro. Firmó con manos firmes, sintiendo una sensación de plenitud en el pecho. Sombra yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en la bota de Ethan, como si percibiera la importancia del momento. Esto no era solo propiedad, era una promesa. Una promesa de que Sombra nunca estaría solo, nunca volvería a tener miedo. Estaba en casa. Para siempre, la cabaña de Ethan siempre había sido tranquila. La soledad, antes un consuelo, ahora un recordatorio de la soledad que había cargado durante años. Pero con Sombra, todo cambió. El sonido de patas contra el suelo de madera. El emocionante golpeteo de una cola cuando Ethan entraba, pequeños detalles que llenaban la casa de vida. Cambió la vieja manta andrajosa del sofá por una lo suficientemente grande para los dos, y Sombra reclamó su lugar favorito junto a la chimenea. Por primera vez en años. La cabaña no se sentía vacía. Se sentía como un hogar. Sombra, siempre, había cargado con el peso de su pasado en la mirada. Atormentada, insegura, esperando la siguiente traición. Pero ahora, tumbada junto a Ethan, su mirada era diferente. El miedo se había desvanecido, reemplazado por algo que Ethan no había visto antes: confianza, lealtad, una silenciosa comprensión de que estaba a salvo. Ethan pasó una mano por el grueso pelaje de Sombra, sintiendo su respiración entrecortada. «No eres solo mi perro», murmuró Ethan. «Eres de la familia». Sombra dejó escapar un silencioso suspiro, apoyando la cabeza contra la rodilla de Ethan. Como si dijera: «Lo sé». El cielo ardía en tonos dorados y carmesí, mientras el sol se ponía tras los árboles. Ethan estaba sentado en el porche, con una taza de café en la mano, y Shadow se acurrucaba a sus pies. La brisa del atardecer traía un aroma fresco a pino y tierra húmeda. Un marcado contraste con el caos que una vez había amenazado con arrasarlo. Todo miró a Shadow, quien levantó la cabeza lo justo para sostener su mirada. No hicieron falta palabras.
Ambos habían encontrado algo que nunca pensaron que volverían a tener: paz. Al desvanecerse la última luz del día, Ethan se agachó y rascó suavemente detrás de las orejas de Shadow. «Lo logramos, amigo», susurró, y por primera vez en mucho tiempo. De verdad lo creyó. Ethan estaba sentado en el desgastado porche de madera, con Sombra acurrucada a su lado, su pelaje cálido contra la pierna de Ethan. Pasó una mano por la cabeza del perro. Sintiendo el constante subir y bajar de su respiración, durante mucho tiempo, Ethan había creído que su corazón no tenía remedio, que el dolor había creado un vacío que nada podía llenar. Pero aquí, en la tranquila compañía de un perro que una vez estuvo mal, había encontrado algo que nunca esperó: la sanación. Ethan rió suavemente, rascándole detrás de las orejas a Sombra. «Parece que te salvé, chico». Sombra ladeó la cabeza. Sus ojos ambas reflejaban comprensión. Pero en el fondo, Ethan sabía la verdad. Sombra también lo había rescatado. Lo había sacado del aislamiento, le había enseñado a sentir de nuevo, le había recordado que el amor, por inesperado que fuera, siempre valía la pena el riesgo. No había sido fácil. Sombra se estremecía ante los ruidos fuertes, reticente a confiar. Ethan también había dudado, inseguro de poder abrir su corazón de nuevo. Pero la confianza se forjaba en los momentos de tranquilidad, en las comidas compartidas, en los paseos por el bosque, en el golpeteo de la cola de Sombra contra el suelo cada vez que Ethan entraba en la habitación. El amor no era instantáneo, ni la sanación, pero con paciencia. Ambos habían encontrado algo mucho más grande que lo que habían perdido, un futuro que ninguno se había atrevido a anhelar. Mientras los últimos rayos de sol se extendían por el horizonte, Ethan se recostó, con el corazón más ligero que en años. Sombra suspiró con satisfacción a su lado. Su historia no se trataba solo de supervivencia, sino de transformación. Un testimonio del vínculo inquebrantable entre humanos y animales, y un recordatorio de que, a veces, el amor te encuentra cuando menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas.